Nosotros como promotores nos interesa a grandes números ver unas magnitudes macroeconómicas para hacernos una idea de la evolución, de comparado, por dónde va la sociedad, porque siempre nos planteamos, hoy me planteo una cosa que tengo que tener terminada dentro de 3 años, y si de aquí a 3 años la sociedad ha cambiado, las perspectivas, el optimismo y las condiciones financieras han cambiado, pues a lo mejor me hago muy rico, pero a lo mejor me hago muy pobre. Entonces tenemos que tener esa idea. Bueno, las magnitudes macroeconómicas nos sirven para tomar el pulso de la economía, para saber un poco. Y sobre todo nos interesan las tendencias. A mí me da lo mismo que la inflación esté en el menos 0,05 o en el menos 0,3. Lo que quiero ver es cómo está evolucionando, porque quiero saber cómo va a andar dentro de unos años. Y afectan a nuestra economía particular. O sea, quien crea que las magnitudes macroeconómicas no le afectan al bolsillo, pues es que necesita pensárselo un poquito más, porque sí que le afectan. Lo que pasa es que se nota menos, pero sí se afecta. Y a los promotores inmobiliarios, esto tenemos que tenerlo muy claro, por dos cosas, por los años de maduración y porque tenemos que contar con esas tendencias a largo plazo, y porque la decisión de compra final del comprador, que se va a producir a lo mejor dentro de año y medio, pues va a tener que ver muchísimo con el optimismo o pesimismo con que vea el futuro. Y entonces, tal como se prevé la evolución, pues podemos prever un poquito cómo estarán de alegres los compradores en el 2018. Bien, las principales magnitudes macroeconómicas que tenemos que contar pues es la inflación, el IPC, la tasa de paro, la evolución del PIB que refleja la riqueza, la evolución de la riqueza de la sociedad, el déficit presupuestario que va a tener que ver con las actividades, bueno, con la capacidad del Estado de acometer nuevas inversiones, del coeficiente de endeudamiento que va a tener que ver con nuestra solvencia y por lo tanto con los tipos de interés de las hipotecas, y el déficit o el superávit de la balanza de pagos que va a tener que ver un poco con nuestra capacidad para salir del mercado nacional y entrar en el internacional, bueno, conseguir recursos desde el exterior. No hablo como promotores inmobiliarios, hablo como sociedad. Estoy intentando saber cómo va a andar España. Y estos son las magnitudes que me van a dar una cierta idea. Entonces, lo que yo pretendo es dar una brevísima pincelada de sobre qué es cada cosa, porque obviamente no tenemos tiempo, ni somos economistas, y si lo somos, pues esto les parecerá una cosa muy infantil. Bueno, la inflación y los tipos de interés están bastante relacionados y a nosotros nos interesa principalmente porque van a afectar a nuestros pagos y a nuestros ingresos. Hay varias magnitudes. Una de ellas es el tipo oficial del dinero, que es a lo que presta el Banco Central Europeo a los bancos. Y esto influye, por un lado, en la liquidez que tienen los bancos para dar hipotecas y luego eh, digamos, las ganas que pueden tener de dar esas hipotecas. Ahora mismo el tipo oficial del dinero está al 0%. O sea que el señor Draghi regala el dinero. También es cierto que lo regala con una condición, que esto se hizo hace un par de años y tiene un nombre en inglés enrevesadísimo, pero que ha servido para movilizar el mercado. Y es que se da el dinero al 0% siempre y cuando se dedique una cantidad de ese dinero no a sanearte por dentro y a guardártelo en tu capital social y, en fin, estar muy sólido, sino a dar hipotecas. Esa decisión macroeconómica del Banco Central de hace 2 o 3 años es la que ha producido que los bancos empiecen a tener ganas de dar hipotecas. O sea que esa decisión macroeconómica influye en que a lo mejor dentro de un año vendamos viviendas. Bien, luego está el Euribor. El Euribor es a lo que se prestan los bancos entre sí en Europa. Es European Interbanking, no sé qué rate. Bueno, ahora mismo está en negativo. O sea, quiere decir que los bancos se cobran por darse dinero. Esto lo veremos también al final cómo es. Pero el Euribor básicamente es una referencia para todos los préstamos hipotecarios de tipo variable, que son la gran mayoría. Las hipotecas que nosotros vamos a negociar, las hipotecas que vamos a pedir, que vamos a ofrecer a los compradores para que se sustroguen, es Euribor más algo. Euribor más 1, más 1,5, más 2, más 0,75. Por lo tanto, la evolución del Euribor influye en el tipo de interés de la hipoteca que vamos a tener nosotros o nuestros compradores y por lo tanto en la mensualidad. Nos interesa bastante. El Euribor
y el IPC, o sea, el índice, la inflación, están de alguna manera relacionados, porque a nosotros lo que realmente nos interesa saber es cuál es el coste de nuestro dinero. Y si por un lado tenemos una inflación del 14%, es decir, el año que viene el dinero va a ser un 14%, o sea, 1.000 euros van a comprar un 14% menos de cosas, y por el otro lado a mí me prestan esos 1.000 euros al 16%, pues quiere decirse que mi coste realmente es 16 menos 14. O sea, el tipo de interés real es el tipo de interés con el que estamos trabajando descontando el IPC. Entonces, en momentos de interés de IPC muy alto, los tipos de interés suben mucho. En los años 80 y tantos había tipos de interés del 14 y inflación del 16. Bueno, pues había 2 puntos reales. Y ahora se da la curiosa circunstancia de que como estamos todo en negativo, si yo el IPC actual de España que es el menos 0,6, si cuento que el Euribor es el menos 0,48 y veo el tipo de interés real, menos 0,048 menos 0,6 es 0,55. Esto es lo que explica que los bancos no se hayan vuelto locos y cobren por pagar, cobren por dar dinero. Dice, yo te doy dinero y además me tienes que dar tú. No, sino que realmente el tipo de interés real es positivo. Y un tipo de interés real sano, aunque esto ya es meterse en camisas de 11 varas, pues entre medio punto, 1, 2 puntos. Eso es, cuando uno presta tiene que recibir algo a cambio, ¿no? Ahora que está bajo es porque estamos también en una situación económica un tanto peculiar, con mucho esfuerzo del Banco Central Económico por reactivar la economía en general. Pero lo más probable es que esto suba a un punto y medio o algo así. Bueno, otra magnitud macroeconómica es la prima de riesgo. Bueno, hay otros tipos de interés, que es el tipo de interés legal, el tipo de interés de demora, que bueno, tienen que ver con temas pues de impagos y de deudas, en fin, no, es algo un poco colateral, aunque los tenemos que tener en cuenta. Pero la prima de riesgo también es un concepto interesante. La prima de riesgo, técnicamente, más o menos, es lo que se paga en determinados bonos nacionales a 10 años con relación al bono alemán. Y lo que viene a reflejar a nuestro interés es, considerando que el bono alemán es lo más seguro del universo, pues cuánto más arriesgado es invertir en España con respecto a invertir en Alemania. Ahora mismo, claro, los tipos de interés pues son algo por ciento, 1%, 2%, 3%. Como los periodistas le tienen pavor a los decimales, pues han inventado una cosa que son los puntos básicos, que son las centésimas. Entonces, cuando la prima de riesgo está en el 107, quiere decir que el bono español a 10 años se paga a 1,07 más lo que se paga el bono alemán. Bueno, básicamente lo que refleja es la evolución del riesgo de un país. Cuando la prima de riesgo baja, pues es que estamos empezando a ser considerados pareciditos a los alemanes. Cuando está muy disparada, pues empezamos a estar considerados parecidos a los de Angola, con perdón. También nos vale la prima de riesgo. Esta es la prima de riesgo nacional, pero luego hay otras primas de riesgo, digamos, de inversiones. Como todas nuestras operaciones económicas contienen un riesgo y por lo tanto en función del riesgo debería ir el beneficio, pues esto lo veremos en otra jornada, pero a la hora de evaluar la rentabilidad de una operación, pues digamos que se puede comparar con una evolución muy segura, con una inversión muy segura, los bonos alemanes o lo que sea, más una prima de riesgo derivada del riesgo de esa operación. Si yo compro deuda española, pues la prima de riesgo es 1 hoy. Pero si hago una promoción inmobiliaria, pues a lo mejor la prima de riesgo tiene que ser 7. Entonces, si yo quiero, yo tengo una alternativa a poner mi dinero en bonos alemanes que no me van a dar nada, o poner mi dinero en una inversión para hacer unas viviendas y venderlas. Debo esperar una rentabilidad, pues por lo menos del 6 o del 7% anual. Pero bien, esto es simplemente para poder luego comparar inversiones a efectos económicos.
Bueno, el IPC, la evolución de los precios, pues influye en nosotros en la estabilidad o en la volatilidad que tienen esos precios. Y eso nos influye, por un lado, en los costes de construcción. Si hay mucho IPC, hay mucha inflación, pues el coste de construcción que tenemos previsto hoy, pues a lo mejor será 2 o 3 puntos más el año que viene, aumentarán los contratos de obra y habrá que tener previstos esas revisiones de precios, y también en los precios de venta de los inmuebles y en la evolución de los alquileres. Y en un sentido negativo, en la hipoteca. O sea, con una inflación muy alta, la hipoteca, que está más o menos determinada, pues si yo tengo que pagar dentro de 3 años 600 euros por una inflación muy fuerte, 600 euros de dentro de 3 años es como 550 de ahora. Entonces, me alivia mi tesorería. De todas maneras, es muy sano tener una inflación baja. El Banco Central Europeo y las autoridades europeas pues estiman que las cosas deben de andar por debajo del 2%. Tampoco es sano que estén muy en cero, pero bueno, si no se va muy allá del 2%, eso quiere decir, dicen los expertos, que la economía está saneada. Bueno, estos tipos han ido evolucionando también un poco con la idea de cómo nos hemos metido en la crisis y cómo estamos saliendo. Pues si vemos desde el 2008 hasta hace poco, hasta marzo del 2016, vemos que están más o menos en paralelo, sobre todo la deuda pública, el Euribor y el tipo del Banco Central. Sobre todo el Euribor y el Banco Central van un poquito de la mano. En el 2008 estaban en el 4 y pico y luego han ido bajando, han ido bajando, han ido bajando hasta prácticamente en cero o algo negativo. La deuda pública más o menos parecida, lo que pasa, la deuda pública española, pero claro, entre el 2010 y el 2013, que tuvimos el momento más crudo de la crisis, cuando éramos menos solventes, pues nuestra deuda pública reflejaba esa falta de solvencia, aunque desde el 2013 estamos saliendo y entonces se ha adecuado, ha bajado mucho. Y al IPC le pasó un poco lo mismo con adelanto. En el 2010 teníamos una inflación alta y luego cayó por la falta de actividad, aunque en los últimos años también tiene que ver con los precios del petróleo. Pero hay muchos indicadores de estos que si uno los mira, ve que otoño del 2013 es el punto peor de la crisis. Y a partir de ahí todo es para arriba. Hasta el 2013 era todo para abajo y a partir de ahí todo es para arriba, lo cual nos da la esperanza de que sigamos para arriba. Hay varias índices de estos que nos dan la idea de que de aquí a unos años esto va a ir mejorando sensiblemente. Está mejorando ya.